Sí, pues bueno, vamos a hablar hoy de un tema, como lo mencionas, bastante importante porque lo encontramos muy común en la sociedad, ¿no? Encontramos mucho este tema que vamos a abordar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, hoy y 4 cápsulas continuas aproximadamente sobre los trastornos del desarrollo. Toda esta parte que se presenta en la infancia, que se presenta en el desarrollo de los niños y que también es importante mencionar que, por ejemplo, lo que vamos a abordar hoy, como es el autismo, y en otras cápsulas vamos a hablar del déficit de atención, del Asperger y de algunos otros trastornos referentes a lo que es el desarrollo del infante. ¿Por qué lo consideramos como muy importante? Anteriormente lo teníamos que estos niños estaban en escuelas especiales, pero ahora ya los maestros tienen una gran capacidad y creo que se han preparado para eso también, para que estos niños estén en escuelas normales, vaya, vamos a mencionarlo así. Tenemos en las escuelas gran cantidad de niños que son diagnosticados con este tipo de trastornos y para eso pues tenemos que conocer un poquito más. También saber detectar como estas señales de alarma para saber si realmente están teniendo este trastorno o tiene que ver con situaciones de falta de estimulación tanto escolar como familiar. Y bueno, pues, ¿qué sería este trastorno? Es algo que se genera en la gestación. El trastorno del espectro autista, mejor conocido como autismo, se genera durante la gestación. ¿Por qué en la gestación? Porque tiene que ver con situaciones tanto neurológicas como situaciones psicológicas, como de crianza también. Entonces, se da desde que el niño se está formando en la pancita de mamá y esto pues se ha descubierto a lo largo de los estudios que se han hecho a niños con este tipo de deficiencias. Podemos encontrar también otro tipo de trastornos, como les mencionaba, como es el trastorno de Rett, el síndrome de Asperger, el déficit de atención, que todo se genera pues en esta parte de la gestación. Y bueno, durante varias cápsulas estaremos hablando de este tema. Hay criterios de diagnóstico, que el DSM-5, que es un manual estadístico que usamos los psicólogos para poder diagnosticar, nos menciona que debe existir para poder tener un autismo. Y bueno, lo primero sería que hay una deficiencia en la comunicación social. Este tipo de niños no tienen como esta reciprocidad emocional, no se dan cuenta de lo que el otro está sintiendo y tampoco lo saben cómo expresar. La conversación suele ser nula, suele ser muy precaria, suelen ser niños que casi no hablan, y que pues estas expresiones faciales no las vamos a encontrar fácilmente en su rostro, ¿no? Patrones restrictivos y repetitivos es otro de los criterios y que bueno, son niños que entonces van a estar generando rutinas y tienen que estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Si nosotros cambiamos una rutina ellos se van a frustrar y entonces ya no nos van a funcionar de la manera acorde a como lo necesitamos. Es difícil para ellos tener amigos. Son niños que a diferencia de un trastorno de Asperger, como lo vamos a hablar, estos niños no les interesa hacer una amistad, no les interesa como esta relación con el otro, por más que nosotros estemos insistiendo, ¿no? Los síntomas los podemos observar a partir de los 18 meses, incluso antes. Para eso entonces necesitamos saber que a los 18 meses un niño ya es un tanto independiente de la madre, está generando otro tipo de situaciones de maduración, como por ejemplo empezar con el control de esfínter, ¿no? Entre el 1.5 y 2 años el niño empieza con ese control. Entonces es importante saber que cuando el niño no está teniendo esta interacción social, el lenguaje no está apareciendo, esta parte de reciprocidad emocional, no se da cuenta de lo que está pasando en el afuera, ni en sí mismo, entonces esa sería una señal de alerta. Aparentemente son niños que vamos a encontrar que su IQ, o sea, su coeficiente intelectual o su inteligencia, va a encontrarse por debajo de la norma, pero no quiere decir que no sean inteligentes, al contrario, son muy inteligentes, pero solamente en una forma. Ahorita lo vamos a explicar. El autista va a ir desde niños que no saben hablar, que no hablan, que no saben convivir o que no quieren convivir, hasta mentes brillantes. Tenemos, por ejemplo, científicos, ingenieros, músicos, como por ejemplo Einstein, por ejemplo Mozart, que fueron personas autistas
y que bueno, fíjense lo que generaron a nivel sociedad, ¿no? También debemos pensar que el autista debe salirse del lenguaje hablado y debemos involucrarlo en lenguaje visual a través de imágenes. No pretendamos que hable con nosotros, vamos a mostrarle las cosas. Las cuestiones sensoriales también son importantes porque puede presentar una hiper o hipoactividad. ¿Qué quiere decir? Que pueden estar muy susceptibles al tocamiento, al abrazo, a las rutinas, a todos estos cambios, incluso a la luz, a los sonidos fuertes, o por el contrario, que puede ser que no los perciban, que incluso les estemos hablando y no volteen ante el sonido, porque pueden presentar esta hiper o hipoactividad a estos estímulos sensoriales. Y bueno, es muy importante saber que son cerebros que no son sociales, que no vamos a pretender que convivan con los demás, pero sin embargo debemos trabajar en esta parte de desarrollar su interés, ya sea a través, por ejemplo, de la pintura, por ejemplo, de las artes, la ciencia, etc. No lo debemos de ver como un conjunto de pensamiento y acción. Queremos que los niños, y creemos eso, que los niños deben de interactuar entre los demás niños, que deben de pensar y después actuar y tener esa comunicación. Y ciertamente estos niños, por lo brillante que son, aprenden de maneras distintas, pero incluso las conexiones cerebrales que ellos tienen son más grandes que las de nosotros que nos consideramos como normales, ¿no? O que no tenemos este tipo de síndromes. Entonces hay que entender que ellos pues se relacionan de diferente manera. Pero bueno, para los papás es difícil estar pensando en que, bueno, mi hijo no va a convivir, no va a hablar, pues esto es muy complicado, ¿no? Vamos a entender que tienen fijaciones, por lo tanto no debemos cambiar una rutina. Por ejemplo, si le voy a enseñar las matemáticas y al niño le gustan los carros, no voy a enseñarle las matemáticas con palitos y bolitas, ¿no? O con manzanitas. Al contrario, voy a generar una actividad donde le presento imágenes y hago, por ejemplo, una carrera de carros, ¿no? Porque están fijados en ese gusto de los carros y no debo de sacarlo de esa fijación. Entonces, presentarle todo a través de imágenes. Es importante también saber que el diagnóstico no lo genera cualquier persona. Y no es solamente de ver, deben existir pruebas psicométricas, pruebas personales, pruebas proyectivas y un sinfín de pruebas específicas de los trastornos del desarrollo para poder diagnosticar. Porque podemos estar frente a un niño con falta de límites, a un niño con una hiperactividad, un déficit de atención o otro tipo de situaciones y nosotros los confundimos con un autismo. Entonces, sí se ocupan pruebas incluso neurológicas para ver cómo está funcionando ese cerebro. Y bueno, pensar siempre en que si el niño está recibiendo la estimulación necesaria o no de casa y también de parte de la escuela. Eso es lo primordial, para después pensar en que posiblemente puede tener un autismo, ¿no? Bueno, pues ya escuchó por parte de una especialista en este tema. Si usted ha notado alguna de estas síntomas que se presentan, pues hay que acudir con el especialista. Dime dónde estás ubicada. Sí, estamos en el edificio Hidalgo, es bajando de la Presidencia frente a la librería Biblos. Es creo la única librería que está en Zacapu, entonces por ahí nos encontramos.